Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad número 6, que se llama Sociedades. Voy a compartir pantalla, que les preparé una presentación. Muy bien. Muy bien. Segunda parte. Vamos a ver de las sociedades en particular ahora, ¿no? Vamos a ver cada una de las sociedades. La primera sociedad colectiva es aquella que está formada por dos o más socios colectivos, sin límite, o sea que puede haber mucha cantidad de socios, que contraen responsabilidades subsidiarias, ilimitadas y solidarias por las obligaciones sociales. Esta sociedad se constituyen generalmente por instrumentos privados. ¿Qué significa subsidiaria, ilimitada y solidaria? Que todos los derechos como las obligaciones, los socios van a responder con los bienes de la sociedad más los bienes propios. ¿Por qué? Porque si con los bienes que genera la sociedad no puede cubrir sus obligaciones, van a cubrir con los bienes personales. Las características, responsabilidad, denominación social, administración y decisiones, las vamos a ir debatiendo del trabajo que vimos. Vamos a un ejemplo. Se constituye la sociedad colectiva Mundo Feliz entre los socios A y B, con un capital de 40.000 pesos, que suscribe el socio A 25.000 y el socio B 15.000, según el contrato social. El asiento número 2, el socio A aporta 20.000 en efectivo y 5.000 en mercaderías, según el recibo 001, y el socio B aporta 15.000 en efectivo, según el recibo 002. ¿Cómo son los asientos? El primero es un asiento de activo más, que se llama socio A, cuenta aporte, socio B, cuenta aporte. Estas son cuentas de activo, ¿sí? Porque estamos constituyendo la sociedad a capital social. 25.000 y 15.000, que suman 40.000. El primer asiento es el de, el de la constitución del capital. Los dos segundos asientos es como ellos integran ese capital, cómo lo materializan ese capital. El socio A aporta caja por 20.000 y mercaderías por 5.000. Socio A cuenta aporte, que es un activo menos en este caso. Cuando el socio integra ese aporte que se compromete en el primer asiento, se cancela la cuenta socio A, cuenta aporte, que es una cuenta de crédito para la sociedad, para materializarse de alguna manera. En este caso es una parte en caja y otra parte en mercaderías. El tercer asiento dice que el segundo socio hace ese aporte, lo integra en forma efectiva. Entonces cancelamos la cuenta de crédito, socio B, cuenta aporte, que es un activo menos en este caso porque la estamos cancelando por 15.000, e ingresan a la sociedad caja por 15.000. Sociedades sin comandita simple. Es aquella formada por uno o más socios comanditados y uno o más socios comanditarios. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento privado. Y vamos a ver los asientos de apertura. Se constituye la sociedad en comandita simple ABC entre los socios X y Z, con un capital de 19.000 pesos, suscribiendo el socio X comanditado 9.000 y el socio Z comanditario 10.000, según contrato social. El segundo asiento, que es la integración, el socio X integra todo en efectivo y el socio Z aporta una camioneta por 6.000 y el resto en efectivo. Los asientos serían, el de la constitución del capital sería socio X comanditado cuenta aporte, que es una cuenta de crédito activo, es un derecho que la sociedad tiene para cobrar, 9.000, socio Z comanditario cuenta aporte, es una cuenta de activo porque es un crédito, es un derecho que tiene para cobrar la empresa o para integrar la empresa, 10.000. A, capital social, la cuenta es la misma, que es de patrimonio neto, positivo, 19.000. El segundo asiento es cómo integra el socio X. El socio X integra todo en efectivo, por lo tanto, ingresa a la sociedad caja por 9.000 y se cancela la cuenta socio X comanditado, cuenta aporte, activo menos, porque es un crédito que se cancela. El tercer asiento, es la integración del segundo socio, que ese capital lo conforma por un rodado, que es una camioneta, un activo más por 6.000, una caja, el resto caja por 4.000, ahí suman los 10.000, A
cancelo la cuenta de crédito de ese socio. Socio Z comanditario, cuenta aporte activo menos 10.000. Los asientos son prácticamente parecidos. En definitiva, las sociedades van cambiando por la denominación, cómo se constituye el capital, si se tiene que entregar 100%, si no, si se puede deber, en fin. Sociedades sin comandita por acciones es aquella formada por uno o más socios comanditados y uno o más socios comanditarios. La característica que los aportes comanditarios se encuentran integrados en acciones en partes iguales. La diferencia de esta sociedad con la anterior es que los comanditarios son socios que integran sus acciones, sus aportes en acciones. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento público, es decir, tiene que haber un escribano que intervenga. Es lo mismo que el asiento anterior, pero la parte de comanditario son acciones. Sociedad de Capital e Industria, SCI, es aquella formada por uno o más socios capitalistas y uno o más socios industriales, es decir, uno pone la plata y el otro es el que trabaja. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumentos privados. La sociedad unipersonal, la SAU, solo se podrá constituir como sociedad anónima. El capital tiene que estar 100% integrado al momento de la constitución. Estas son las nuevas sociedades que son unipersonales, que es una sola persona que puede constituir las sociedades, pero son sociedades anónimas, o sea que tienen las mismas características que las sociedades anónimas. La única diferencia es que en el momento de la constitución de la sociedad, el capital tiene que estar integrado, ya tiene que estar en la empresa. Sociedades de responsabilidad limitada. Está constituido por dos o más socios que tienen responsabilidad limitada al capital, aportado o que se comprometieron a aportar. Su capital se divide en partes iguales llamadas cuotas y el número máximo de socios es de 50. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento público, es decir, que tiene que tener intervención de un escribano. Esto es, la responsabilidad se limita solo al capital de los socios aportados o que se comprometen a aportar. ¿Qué significa? Si ellos aportaron 1 millón de pesos cada uno y hay deudas por 3 millones, van a responder hasta 1 millón de pesos cada uno. Otro tipo de sociedades, tenemos sociedad por acciones simplificadas, las SAS. Esta también es una nueva forma de sociedad. Puede estar constituida por una o más personas humanas o jurídicas, es decir, que podemos ser personas físicas o empresas, con regulación afuera de la ley de sociedades, que combina ventajas de la SRL, que tienen menos formalidades y no están regidas por la Inspección de Justicia, y las sociedades anónimas, que el capital se divide en acciones. Sociedad de sección 4. En el artículo 21 de la Ley de Sociedades Comerciales contempla las sociedades de hecho con el objeto comercial y las sociedades de tipo autorizados que no constituyen regularmente. Amplía sociedades civiles y sociedades no inscritas en el registro público. Este es un apartado nuevo que se diseñó para aquellas sociedades que no rigen o no se rigen regularmente por la Ley de Sociedades Comerciales, que tienen un tratamiento aparte, como por ejemplo las sociedades de hecho. Las características es que se acredita su existencia por cualquier medio de prueba, el contrato tiene efectos entre las partes, es decir, que las consecuencias del contrato tienen efectos entre las partes que lo firman, la representación se conforma por cualquiera de los socios, es decir, cualquiera puede ser la representación de la sociedad, son capaces de adquirir bienes registrables, es decir, pueden comprar a nombre de la sociedad bienes, y la responsabilidad es mancomunada y en partes iguales, salvo aclaración. Es decir, en este tipo de sociedades, la responsabilidad es en partes iguales, salvo que el contrato diga que un socio tiene más porcentaje que otro, por lo tanto, más responsabilidad que otro. Y por último vemos las asociaciones simples y fundaciones. Una asociación civil es aquella persona jurídica de carácter privado que se origina a partir del acuerdo funcional de un grupo de personas, quienes ejerciendo el derecho de asociarse con el fin útil previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, deciden asociarse entre ellas para emprender en forma conjunta una actividad sin fines de lucro, de bien común o de interés general. Recordemos que el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional hace a los derechos humanos en general, ¿sí? Los derechos de todas las personas, trabajo, salud, seguridad, vivienda, higiene, un lugar digno, etc. Bueno, las asociaciones, el objeto es ese, cumplir los derechos del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Lo hacen sin fines de lucro y con un bien común y de interés general. Las fundaciones son entidades sin fines de lucro, al igual que las asociaciones,
conformadas por un grupo de personas con un propósito compartido, dirigido al cumplimiento del objetivo de bien común destinado a terceros. Las fundaciones son parecidas, ¿sí? Pero no es una asociación civil, ¿sí? Es un conjunto de personas que tienen un bien común destinado a terceros. Las diferencias con las asociaciones civiles, aunque tienen semejanza a la asociación civil en cuanto a la finalidad de sus actividades, como el bien común, presentan importantes diferencias entre asociaciones y fundaciones. La primera, en las fundaciones existe un patrimonio de afectación, que es el dinero mínimo indispensable exigido para cada construcción legal. Este monto está determinado teniendo en cuenta los objetivos propuestos desarrollados en el plan trienal. Este dinero puede provenir directamente de los fundadores de donaciones o delegados. Es decir, la primera característica es que tienen un patrimonio de afectación. Es un dinero que está aportado a esta sociedad. La segunda, la fundación no tiene asociados, sino miembros fundadores. No lleva un registro de asociados como las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles sí tienen asociados que aportan una cuota por mes. Tampoco tienen comisión directiva ni asambleas. Cuentan con un consejo de administración integrado por presidente, secretario y tesorero como mínimo. Los fundadores pueden reservarse los cargos de consejo de administración o determinar quiénes se desempeñan en esos cargos. Es decir, la estructura de las asociaciones y las fundaciones son diferentes. Y por último, deben solicitar la personería jurídica para funcionar. Las fundaciones deben solicitar personería jurídica para poder funcionar. Muy bien, hemos terminado el día de hoy nuestro tema.